Bueno, he tenido varios requerimientos por medio de comentarios de YouTube de que hiciera un tutorial en español parecido a los que ya he hecho pero en inglés. Así que, bueno, aquí está. Esto es un tutorial de eh, algo muy básico respecto a arreglos de cuerdas, que por algún motivo es una pregunta que se repite y se repite cada vez que eh, publico algo que tiene algún arreglo de cuerdas. Lo que voy a mostrar hoy es un arreglo muy básico, es una técnica que se conoce como unísono, eh, y la estructura es bastante sencilla. Tenemos aquí un piano, tenemos después una sección de cuerdas bastante simple, 8 chelos, 8 violas, 8 violines. Eh, a todo eso lo va a acompañar una sección de vientos. Tenemos percusión, tenemos unos taikos y tenemos un par de pads sintetizados que vienen del XB5080, otros accesorios de percusión que vienen del 5080 también, un colchón de cuerdas también muy sencillo que viene del 5080 también, un arpegio y un solo de cello. Eh, lo que voy a hacer es ir por partes, como para que se entienda básicamente cómo funciona esto, y voy a explicar más que nada parte de lo que es la mezcla de esto, porque ahí parece ser donde siempre está el mayor inconveniente, en hacer que todo esto se fusione. Así que vamos a escuchar un poquito. Ok, vamos con esta parte primero. Vamos a traer el mixer para este monitor. Aquí. Básicamente, eh, esto funciona de la siguiente manera. Vamos a hacer un solo en lo que es el solo, valga la redundancia, de cello. Vamos a desactivar la reverb, vamos a desactivar la ecualización y quiero que se vea, y el compresor, y quiero que se vea cómo viene esto directamente, eh, cómo viene esto directamente desde el sampler. Este sonido crudo, como se puede escuchar, no tiene mucha gracia. Esto es el chelista básicamente grabando el cello en un estudio de grabación sin ningún tipo de reverb, totalmente seco el sonido. A ver, hay librerías de instrumentos de cuerda que ya vienen con lo que es el ambiente, la reverb y demás. Yo usualmente prefiero siempre las que no traen nada de eso. A mí me gusta crear el ambiente yo. El primer paso, por lo menos el que hago yo siempre, es la ecualización. Y acá básicamente lo que hice fue levantar lo que es agudos a partir de los 6K más o menos, eh, para hacer que se
sienta más el ruido del arco. Y después, obviamente, exagerar un poquito la frecuencia dominante del cello, que es por acá más o menos, que estamos en los 250K, 274, y hacer un poquito de corte de bajos para matar un poco lo que es no sé cómo sería la palabra en español, el rumble, la vibración del arco contra la caja, esa resonancia de bajo que a mí no me gusta. Pero ahí desactivé el EQ, es muy sutil, es más corrección que de cambio. Lo segundo es un compresor. El compresor está también muy sutil, simplemente para nivelar los picos y traerlo un poquito más al frente. Y finalmente lo que lo cambia todo es la reverb. A ver, respecto a las reverbs, vamos a poner esto. Ahí está el sonido crudo. Y con reverb. El cambio es enorme. Un comentario aparte con respecto a las reverbs. La calidad de la reverb que utilices va a hacer la diferencia. Más allá de la calidad del mix, digamos, la calidad de la reverb va a hacer la diferencia. Yo en mi caso utilizo esta que es para mí una de las mejores reverbs que hay, que es la Lexicon 224 de Universal Audio. El tema es que esto corre en un hardware aparte de la PC o de la Mac. Necesitas un procesador específico para correr estas reverbs. Hay alternativas a esto que son buenas también. De hecho, la que viene con Cubase, que se llama, no me acuerdo si es esta, la que es algorítmica, creo que es Revelation. A ver. Sí, esta en lo particular a mí me parece muy buena. Yo estoy muy acostumbrado a la Lexicon 224. Es una unidad de reverb que conozco muchísimo y me gusta cómo suena y me es fácil lograr el sonido que busco en general. Pero bueno, básicamente es EQ, 6,30 monedas, exagerar un poquito la frecuencia dominante del cello y corte de bajos. Y luego un poquito muy leve de compresión, muy leve, solamente para traerlo un poquito hacia el frente y matar los picos. Respecto al piano, el piano tiene intencionalmente una reverb muy larga. Y lo mismo, un poquito de compresión. Es fundamental la ecualización para hacer que los instrumentos se fusionen uno con otro. En este caso, nuevamente estoy exagerando un poquito la frecuencia dominante del piano, que es, al menos en las notas que estoy tocando, es más o menos por un K. Haciendo corte de agudos porque me interesa darle un sonido más bien melodramático al piano, y también haciendo un corte de bajo porque no me interesa que el piano se mezcle con el bajo que va a venir después. O sea, quiero que el bajo sea el que controle las frecuencias bajas de la composición. Lo demás no tiene mucha ciencia. Esto es un simple colchón de cuerdas que se lo conoce como pad en inglés, que es algo así como colchón. Esto proviene de un Roland 5080. Es un 5080
simple pad de cuerdas, que la función de esto no es que se escuche ni que predomine, sino que rellene el fondo, si se quiere. O sea, esto una vez que esté todo el resto de la instrumentación es muy sutil. Vamos a seguir hasta la otra parte. Vamos a escucharla y después hacemos la descomposición. Bueno, y aquí básicamente volvemos a lo que hoy hablaba de lo que es el unísono. Básicamente aquí tenemos tres secciones de cuerdas que están tocando las tres la misma nota pero en diferentes octavas. Básicamente son chelos, violas y violines. Estos son los chelos. Vamos a desactivar la reverb para que se escuche primero. Lo mismo aquí con los chelos, aumentando un poquito la fundamental y exagerando un poquito el ruido del arco, que es algo que a mí en lo particular me gusta. Hay gente que no, a mí sí. No tiene demasiada más que eso. Después tenemos lo mismo, exactamente mismas notas, una octava más arriba, o no recuerdo si la hice más arriba o está en la misma. No, misma octava. Estos son violas. En el caso de las violas no tienen absolutamente ningún tipo de ecualización. Y finalmente, violines. Estos sí están en una octava más arriba. Esta librería de cuerdas es una librería con legato, que básicamente lo que significa es que entre nota y nota te hace el slide, si uno quiere. Es controlable eso. Bueno, y finalmente los tres juntos. Esto también es un poquito importante. Un leve paneo hacia izquierda y derecha para darle un poquito más de ancho estéreo a la sección de cuerdas. También eso es a gusto.
con respecto al mix de esto, estos tres canales, chelos, violas y violines, desembocan en este grupo. Y en este grupo es donde estoy aplicando ecualización a la sección completa. De nuevo, levantando un poquito para que se escuche un poquito más el ruido del arco, frotando la cuerda, un poquito la fundamental y corte de bajos para terminar con la resonancia de la caja. Aquí de nuevo hay un poquito de compresión muy leve. Y este es el sonido crudo, ¿no? Obviamente, sin ambiente. Finalmente, a todo esto, reverb, bastante larga en este caso porque quería darle un poco más de dramatismo. Y finalmente a todo esto se le suma una sección de vientos, también al unísono, aunque si bien hay un momento en el cual decidí desviarme de la nota, ahora lo van a escuchar. Ahí está el desvío. Fundamental en todo esto es la expresión. Aquí se ve esto que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Esto representa el movimiento que yo hago con la rueda de modulación de mi controlador MIDI, y esto básicamente afecta la fuerza con la que suena la cuerda. Básicamente es la expresión de la parte. Y otra cosa, las partes de cuerdas no se cuantizan. Jamás se cuantiza una parte de cuerdas o una parte de vientos, porque si no queda como si fuese una máquina tocando, y esa no es la idea. La idea es que tenga naturalidad, o sea que jamás se cuantiza. Sí, obviamente sí cuantizamos, y tampoco es obligatorio, ¿no? Pero percusiones y esas cosas, en este caso creo que están cuantizadas, pero por lo menos yo prefiero no cuantizar lo que es cuerdas. Y bueno, y todo eso junto termina sonando más o menos así.
Y para responder a un comentario que seguramente va a aparecer, la librería de piano que estoy usando es Piano in Blue, de esta gente de Cinesamples, que me encanta, me parece uno de los pianos más expresivos que pueda haber. Esto también es importante. Esta librería, como la mayoría de las librerías profesionales, te permite elegir si quieres usar un micrófono cerca, el micrófono de ambiente o un micrófono surround. En este caso, como yo estoy aplicando ya una reverb, directamente uso el micrófono cercano sin ningún tipo de ambiente ni nada de eso. Después, las cuerdas son la serie Agitato de ADIO, que me parece de lo mejor. Aclaro que no me pagan por esto, por esta publicidad, pero realmente me parecen de lo mejor. Y el solo de cello es el LA Scoring Strings, que es impresionante también. Creo que nada más. Lo único que le faltaría a esto, digamos, lo que se está escuchando es una mezcla cruda sin ningún tipo de postproceso como para nivelar un poquito de ecualización y demás. A esto le podría faltar, si se quiere. No hay que caer en este engaño de que el mastering hace que una mezcla que no suena bien, suene bien. El mastering milagros no hace, pero sí se podría agregarle a esto para darle un poco más de fuerza, si se quiere. Un compresor multibanda. De la compresión y sobre todo en este género de música, tiene que ser lo suficiente como para nivelar los picos nada más, no tiene que notarse el compresor. Específicamente este compresor de Universal Audio es extremadamente transparente, por eso es que a mí me encanta. Y finalmente un limitador como último proceso para nivelar picos. Eso sería básicamente la descomposición de un arreglo de cuerdas, por lo menos con lo que es técnica de unísono. Como se ve, no tiene mucha ciencia, son relativamente pocos instrumentos. Yo creo que la mayor parte de la ciencia está en tratar de mantener el sonido más natural durante toda la mezcla. Y creo que la mayor parte de la ciencia, o por lo menos la que a mí más tiempo me llevó a aprender, es el tema de la ecualización. Acá se ve claramente todo el trabajo de Cook que hay en cada una de las pistas. Y la idea de la ecualización, que
para mí es lo más importante del mix, es lograr que los instrumentos se fusionen entre ellos. Creo que esa sería, si se quiere, la descripción. Así que bueno, lo dejo por si alguien lo quiere escuchar una vez más con el compresor y la etapa de salida, y vamos. Bueno, muchas gracias. Comentarios son bienvenidos.